digitales, además varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384. La Corporación Universitaria Republicana y su Centro de Investigaciones les dan la bienvenida a El Navegante Científico, un programa realizado con el apoyo de U Republicana Radio, emisora universitaria, donde diferentes autores, docentes, estudiantes e invitados especiales presentan sus proyectos y resultados de la investigación. Conduce el doctor Rodrigo Plazas, director del Centro de Investigaciones, a quien por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. Adelante, doctor Rodrigo. Bienvenido y gracias por acompañarnos en El Navegante Científico. Así es, Arley. Muy buenas tardes para todos quienes se conectan a través de las redes sociales de U Republicana y U Republicana Radio. Hoy estamos con una edición muy especial, ya que arrancamos este 2025-2 y tengo pues el gusto de presentarles a tres estudiantes que ya culminan su proceso de semillero de investigación nivel especialización. Ellas son Diana Higuera. Ella es futura egresada de la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social. Leslie Salamanca, también futura egresada de la especialización en Derecho. Leslie. Y Doctor, Derecho Probatorio Procesal y Oralidad Judicial. Muy bien. Y Angie, tú eres también futura egresada de la especialización en Derecho de Familia. Señoritas, bienvenidas a este espacio. Si ustedes culminan su proceso de semillero de investigación, nivel de especialización. Quiero también recordarle a nuestra audiencia que hoy tenemos un tema muy especial, un tema que está muy en boga y sobre todo a nosotros como abogados también nos conviene manejar, conocer y demás, que es cómo puede influir la inteligencia artificial en la labor de todos los abogados. De esta manera también yo he preparado algunas preguntas que quisiera de pronto formularle a ustedes, a mis queridas invitadas, para que puedan exponernos y contarnos acerca de cuál es la perspectiva de ustedes que trabajaron en este tema dentro de su semillero de investigación. Tengo una primera pregunta para Diana. Diana, ¿me escuchas? Muy bien todo, ¿sí? Doctor Plazas, excelente tarde. Listo. Cuéntanos, por favor, qué es la inteligencia artificial y cómo se usa actualmente en el ámbito legal. Gracias, doctor. Una explicación corta y un poco básica en cuanto a qué es la inteligencia artificial. Podríamos decir que es una tecnología que simula capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje y la toma de decisiones. En derecho, su aplicación o su uso ha sido creciente. Ejemplo, en Estados Unidos, herramientas como Roche Intelligence permiten encontrar jurisprudencia en segundos. En Colombia comienza a implementarse sistemas que analizan sentencias y redactan borradores. Aunque es un poco primitivo aún esto para Colombia, la tendencia es creciente, doctor. Ok, perfecto. Ya empezamos a abordar este tema. Ahora quisiera también conocer sobre las ventajas de esta IA para el ejercicio de la abogacía y esta pregunta es para Leslie. Cuéntanos, Leslie. Pues bueno, doctor, lo primero que hay que considerar es que tenemos muchas ventajas para el ejercicio de la abogacía. Podríamos decir que la mayor ventaja sería la eficiencia, ya que nos permite revisar grandes volúmenes de información en muy poco tiempo. Porque en el sistema judicial, digamos que manejamos un sinfín de información y esto lo que hace es optimizar notablemente los recursos y puede reducir algunos errores humanos. También podríamos decir que facilita el acceso al derecho a poblaciones vulnerables mediante aplicaciones gratuitas. Sin embargo, esta nunca debe suplir el criterio jurídico humano. Ok, muy bien. Ahora también vamos a tener la oportunidad de escuchar a Angie Marisela. Angie, cuéntanos entonces, de lo que venía hablando Diana, lo que venía hablando Leslie, qué puedes contarnos sobre qué tipo de actividades puede realizar una IA en el mundo jurídico?
Hablar de que la inteligencia nos ayuda a redactar documentos jurídicos básicos, que puede en este caso identificar precedentes relevantes, que también podemos revisar contratos o generar predicciones de fallos. Sin embargo, es importante aclarar que siempre van a haber límites, que la inteligencia artificial no debe tomar decisiones estratégicas, no debe sustituir la interpretación normativa, ni en el análisis del contexto social y humano que nosotros como abogados debemos realizar pues diario en nuestra profesión. Perfecto. Seguimos con Dianita. Diana, cuéntanos, ¿qué tan avanzado está en Colombia todo este marco normativo que regula el uso de las IA en nuestra carrera? Doctor, en realidad esto viene en auge. Vamos a pasos de gigantes. Es una herramienta que en Colombia aún vamos conocemos avances normativos importantes y entre ellos podemos evidenciar tres. El primero es que el 14 de febrero del 2025 la Política Nacional de Inteligencia Artificial en Colombia nace, ¿de acuerdo? Dado esto, en febrero del 2025 en adelante se establece la publicación y difusión de la política por parte de diversas entidades gubernamentales y académicas. El 7 de mayo, ya más adelante, se realizó la presentación de un proyecto de ley integral respaldado por los ministerios de Ciencia y de las TIC ante el Congreso y este va a entrar a regular todo lo que es la inteligencia artificial para que pues en el periodo del 2024 al 2030 continuemos con la implementación de la política nacional de la inteligencia artificial. Esto viene acompañado del segundo ítem o de la segunda reglamentación que es muy importante, que es la ley 1581 del 2012, la cual protege los datos de las personas, la ley de protección de datos. Y la tercera, que no la podemos dejar a un lado, y es contar con la ley 2213 del 2022, que establece el uso digital en procesos judiciales. Estas normas sirven como una base mientras se construye pues, una legislación más robusta como se debe garantizar. Perfecto. Leslie, ahora cuéntanos un poco acerca de cuál sería ese respaldo normativo para el uso de tecnología en el ejercicio de nuestra carrera. Pues doctor, en primer lugar, en Colombia no hay leyes expresamente escritas para el uso de las tecnologías en el ejercicio del derecho. No obstante, como lo mencionaba Diana anteriormente, las leyes 2213 del 2022 y la 527 de 1999 habilitan el uso de medios digitales, como la firma electrónica, y la validan la existencia legal de documentos electrónicos. Aunque no se menciona expresamente la inteligencia artificial, estas leyes permiten su integración siempre que se respeten principios como la seguridad jurídica, el debido proceso y claramente la responsabilidad profesional. Perfecto, Leslie. Ahora, Angie, cuéntanos acerca de algo que está sucediendo mucho, porque pues muchas personas, abogados, están utilizando la IA en la redacción de muchos documentos. Diana, cuéntanos, ¿es legal? ¿Qué fue lo que ustedes pudieron de pronto abordar o considerar en este proceso de investigación? ¿Se considera legal que una IA redacte un contrato o una demanda? Doctor, para mí, si hablamos de si es legal la redacción de una demanda, sí es legal. Pero estas herramientas no pueden firmar ni asumir la responsabilidad de estos documentos. Según la ley 1123 del 2007, es el abogado quien responde por lo que se presenta. La inteligencia artificial viene a jugar un papel más de asistente. Ya la supervisión, la validación y las firmas claramente deben ser del profesional jurídico. Ok, perfecto. Adelante. Ahora bien, seguimos con Angie. Angie, cuéntanos, en ese sentido, ¿qué riesgos legales le implica el uso de la IA a un abogado? Bueno, doctor, encontramos tres riesgos principales que hemos identificado. El primero tenemos un sesgo algorítmico, que en este caso es pues, el hecho de que se pueda llevar a tomar decisiones discriminatorias. Otro es la violación de la Vías Data, como comentaban anteriormente mis compañeros, la importancia de tener una protección de datos personales, de no tener el manejo de datos sin consentimiento, en este caso de los diferentes usuarios o personas a quienes asesoramos. Y por último, la negligencia profesional, que eso así depende pues en un 100% de nosotros como profesionales, de hacer uso
y analizar la información críticamente, de no dejar nuestro criterio profesional a un lado y que en este caso nosotros siempre debemos ejercer un control conforme a la ética y a la ley. Ok, perfecto. Dentro de este estudio también quisiera preguntarle ahora a Leslie. Cuéntanos, Leslie, si una IA, por ejemplo, comete un error que llegue a afectar a un cliente, ¿quién responde legalmente? En definitiva, considero que el abogado. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene, primero, personalidad natural, digámoslo así, ni jurídica. Asimismo, el Código Disciplinario del Abogado, la ley 11, la 1952 del 2019, si no estoy mal, el profesional en derecho debe actuar, perdón, la 1123 del 2007, el profesional en derecho debe actuar con diligencia. Y si nosotros confiamos en un sistema sin validación, esto afecta al cliente, es decir, que puede haber una sanción disciplinaria y hasta una posible responsabilidad civil. Ok, ahora con Diana. Diana, entonces, con todo lo que ustedes están presentando en este espacio, ¿estás de acuerdo con que se podría automatizar totalmente una demanda? Totalmente de acuerdo, doctor. Técnicamente, sí. De por sí ya hay sistemas que automatizan demandas, pero jurídicamente no es recomendable. Cada demanda requiere un análisis del caso concreto, una interpretación jurídica y una estrategia final. La automatización puede ayudar en la estructura, en ese esqueleto de cualquier proceso, pero el contenido debe ser construido con juicio netamente humano y del profesional. Ok. Angie, ahora te pregunto sobre el debido proceso y la IA. ¿Una IA podría violar el derecho al debido proceso? Sí, doctor, sin duda alguna. En este caso puede pasar, por ejemplo, que se clasifique erróneamente pruebas o se base en sesgos, como le comentaba anteriormente, que es uno de los riesgos que podemos llegar a presentar o que encontrar, que también en este caso nosotros debemos tener en cuenta lo que establece el artículo 29 de nuestra Constitución Política y es que toda decisión que nosotros tomemos debe tener un control jurídico y ser explicable. Y en este caso tenemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial en Europa prohíbe que sistemas de alto riesgo operen sin intervención humana. Era lo que reiterábamos anteriormente, que no se debe dejar de un lado el criterio y la interpretación por parte de nosotros como profesionales. Ok, Diana. Angie, de esto que está explicando Diana sobre lo que están haciendo otros países, sobre la regulación de IA, ¿tú qué podrías mencionar de esas enseñanzas que se pudieran aplicar a Colombia? Bueno, doctor, aquí en este caso es importante mencionar que se están liderando grandes esfuerzos para que se regule la inteligencia artificial, que es de alguna manera entender que si bien es cierto nosotros no tenemos en este momento un sistema normativo directamente para la inteligencia artificial, sí se está trabajando en ello y que debemos tener en cuenta que esta herramienta es un apoyo para nuestra carrera profesional y para el avance del sistema judicial. Ok, perfecto. Leslie, ¿qué principios éticos deberían guiar el uso de la IA en nuestra carrera de abogados? Bueno, para empezar, el derecho está regido por múltiples principios, pero considero que en este caso puntual existe cuatro principios centrales. ¿Cuáles serían? El de la transparencia, el cliente debe saber si se usó IA como apoyo en su caso, el de la responsabilidad, el abogado responde por lo que firma, aunque sea redactado por una IA. La no discriminación, se debe evitar estos sesgos algorítmicos y la supervisión humana. Toda herramienta debe ser revisada por un profesional. Y estos principios han sido impulsados por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el Consejo de Europa, y ellos deberían ser integrados a los códigos deontológicos colombianos, porque la ética no puede ser reemplazada por códigos fuentes. De acuerdo, en esta carrera, sobre todo nosotros de abogados que tenemos tantas responsabilidades, tenemos que aprender a manejar todas estas herramientas, estemos o no estemos de acuerdo. Por eso yo quisiera preguntarle ahora a Diana, ¿qué habilidades tú consideras que necesita el abogado del futuro relacionadas con la IA? De acuerdo con lo que acabas de mencionar, doctor, vamos en la vanguardia, no podemos pelear con el avance.
Por eso el abogado del futuro debe dominar herramientas tecnológicas, debe entender cómo funcionan los algorítmicos y tener nociones de ciberseguridad, que es a lo que nos enfrentamos hoy en día, ataques mucho más agresivos en cuanto a la información. Pero también debe desarrollarse en habilidades críticas como la argumentación jurídica, ética profesional y el pensamiento analítico. Según el Foro Económico Mundial del 2023, las profesiones con mayor futuro serán aquellas que combinen la tecnología y el humanismo. El abogado no solo debe interpretar normas, también construye justicia, su criterio no puede ser sustituido por una máquina o una herramienta tecnológica, por eso se llega a complementar. De acuerdo. Ahora, Leslie, dentro de ese estudio que ustedes hicieron sobre la IA, ¿qué áreas del derecho consideran que se van a ver impactadas por estos cambios? Pues, Doug, esa podría ser una pregunta compleja, ya que el derecho es muy amplio. Y para empezar, yo podría decir que el derecho corporativo, el tributario y el contractual, ya que estos ya están siendo transformados por la automatización de tareas repetitivas. Por otro lado, el derecho laboral también verá cambios por el uso de la IA en gestión de recursos humanos. En el derecho penal y procesal comenzarán a experimentar ciertos cambios a través de expedientes electrónicos y herramientas de predicción judicial. Según Gartner, para el 2026 se podría decir que aproximadamente el 70% de las interacciones legales básicas estarán mediadas por inteligencias artificiales en firmas globales. Ok, perfecto. Ahora, Angie, respecto a lo que comentaban tus compañeras, ¿la inteligencia artificial podría, hasta qué momento considerarse mejorar el acceso a la justicia? Bueno, doctor, esto es muy importante y sin duda alguna va a mejorar muchísimo el acceso a la justicia porque va a implementar un enfoque inclusivo. Por ejemplo, se habla de que si contamos con un chatbot legal, puede orientar a ciudadanos que no tienen recursos para un abogado. Pero, sin embargo, es importante mencionar que estas consultas van a ser consultas básicas de orientación, de una primer consulta que puede indicarle a dónde asistir, cómo generar un proceso básico. También es importante mencionar que para el 2023 el DANE reportó que el 39% de la población rural no accede fácilmente a servicios jurídicos, ya sea por desconocimiento, ya sea por recursos económicos o por alguna otra situación, lo que hace que este tipo de herramientas nos acerquen más a comunidades alejadas. La inteligencia artificial puede servir como filtro, pero nunca debe sustituir la atención jurídica profesional. Y en este caso, nuestro artículo 229 de la Constitución Política garantiza el acceso a la justicia y que la tecnología debe ser un medio para cumplir este derecho y no nos debe limitar. Por eso siempre, o lo que reiteramos es ser amigos de la inteligencia artificial y hacer uso de esta herramienta. Ok, entendido. Ahora, Diana, entonces, ¿tú qué consideras que debe hacer el Estado colombiano frente a estos desafíos que han aparecido? Doctor, pienso que el Estado colombiano debe legislar con anticipación, no esperar a que los conflictos exploten. Además, debemos empezar a formar a los jueces, a los funcionarios en cuanto a todo el tema de tecnología jurídica, establecer políticas públicas claras, promover softwares éticos y fomentar la investigación universitaria que nazca desde la formación y ese aprendizaje para que llegado a la aplicación de las normas sea un poco más llevadero. La ley 2213 del 2022 fue un muy buen paso, pero se necesita un marco legal de inteligencia artificial con enfoque en justicia. El Estado claramente no puede ser un actor pasivo en el control de las nuevas herramientas. Ok, muy bien. Leslie, y aquí el papel tan importante a nivel mundial de las universidades, sobre todo con la IA. ¿Consideras entonces que frente a esto, qué determinación deben tomar las universidades frente a la formación profesional de los nuevos abogados? Digamos que se podría decir que ya algunas universidades están preparando a los nuevos abogados. En algunas instituciones, de hecho, aquí en la Corporación Universitaria Republicana hay una materia que se denomina Derecho y Nuevas Tecnologías. Además de ello, he visto que hay cursos de Derecho Digital, Protección de Datos, Legal Tech, pero muchas facultades aún siguen enseñando unos métodos
que pues sin ánimo de pronto de ofender podría decirse que del siglo pasado. Entonces es urgente una reforma curricular que incluya temas como algoritmos, ética digital, análisis de datos y pensamiento computacional aplicado al derecho. Totalmente de acuerdo, exacto. Además que, como ustedes conocen ya el plan de estudios de Republicana, del programa de Derecho, que también nosotros conocemos como docentes y directivos, la importancia de la IA. Y también aquí aprovecho para resaltar que por eso mismo Republicana cuenta actualmente con un convenio con la Universidad de Mount Scopus University, que es una institución en Estados Unidos, sobre una maestría que solamente se enfoca en el manejo de la IA, que también para que ustedes de pronto lo consideren dentro de su siguiente reto, ya que ustedes ya culminaron satisfactoriamente este proceso académico. Entonces, ahora otra preguntita para Angie. Angie, cuéntanos, ¿qué mensaje final le darías a los nuevos abogados? Teniendo en cuenta lo que decía Leslie, lo que decía Diana. Bueno, doctor, creo que en el transcurso de nuestra formación y principal en este último año, nos dimos cuenta que sin duda alguna la inteligencia artificial es una gran herramienta para avanzar académicamente, para avanzar profesionalmente. Entonces, la invitación que le hago a mis compañeros, a los abogados, a quienes están en este momento iniciando su proceso formativo es no le teman a la tecnología, sino que comprendan que la inteligencia artificial llegó para ayudarnos, llegó para potenciar nuestro ámbito laboral y profesional, pero siempre y cuando nosotros tengamos control sobre ella, que su valor no está en memorizar normas, sino en interpretarlas con conciencia social, que el verdadero poder del abogado está en su juicio crítico, su ética y su compromiso con la justicia, y que la inteligencia artificial será una herramienta más, pero la decisión final siempre la tendremos nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Ahora sobre el tema del futuro, del rol que tendría el abogado, digamos en 10 o 20 años, Dianita, ¿qué tienes que aportar? Doctor, cada día es algo nuevo y con los avances tecnológicos no, ni siquiera lo pienso a 10 años, es un plazo exageradamente largo o distante. Creo que los abogados en este caso deben tener un rol más estratégico. La inteligencia artificial hará el trabajo técnico, pero el abogado será quien defina las estrategias, haga las negociaciones, construya acuerdos y defina pues sobre qué derechos aplicados se deben trabajar. Más que un técnico legal, será un constructor de paz, un garante de la justicia de una forma menos transaccional y con más facilidad. Ok, muy bien. Ahora, Leslie, cuéntanos tú qué piensas sobre esos dilemas éticos que puede plantear el uso de la IA para el abogado que es litigante. Yo pienso que uno de los dilemas más importantes es la delegación del juicio profesional. Confiar ciegamente en una recomendación de una inteligencia artificial sin analizar el contexto, no aplicar el criterio jurídico, puede llevar a errores muy grandes. Otro problema sería el manejo de información confidencial. Muchas herramientas de IA operan en la nube y esto podría vulnerar el secreto profesional. Además, la ley 1123 del 2007, en su artículo 28, obliga al abogado a actuar con lealtad y guardar reserva profesional. Entonces, la ética exige que el abogado supervise, evalúe y asuma toda la decisión, aunque sea apoyada por estas tecnologías. Ok, muy bien. Ahora, Diana, ¿qué pasa si la IA accede a la información confidencial de un cliente? Uy, doctor, recaeríamos en un error muy grave, ya que se vulneraría el derecho de la vías data y la intimidad. Esto lo hemos protegido por la Ley 1581 del 2012 y el artículo 15 de la Constitución. Si un abogado sube datos a una plataforma sin el debido consentimiento, ni protocolos de protección que hoy en día lo vemos en redes sociales, números de cédula, celulares, información confidencial que no debería ser pública, pues podría incurrir en una responsabilidad civil, disciplinaria y posiblemente penal. La Constitución ha dicho en la sentencia C-748 del 2011 que los datos deben ser tratados bajo principios de seguridad y finalidad. Por eso es
Por eso este tipo de información no debe estar expuesta a la tecnología y claramente esta tecnología no exime al abogado de su deber de custodia. Ok. Y Angie, cuéntanos entonces, para complementar lo que decía Diana, ¿puede entonces un abogado usar inteligencia artificial sin informarle al cliente? Bueno, doctor, considerando lo que contestaba anteriormente mi compañera y haciendo como un análisis de lo que puede ser la herramienta, en este caso no debería. Aunque en Colombia no hay una norma expresa que lo prohíba, el principio de transparencia contractual exige que el cliente conozca cómo se construye su caso. Y según, en este caso, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, el usuario tiene derecho a la información clara y veraz. Y es nuestro deber como abogados siempre informarle cómo estamos avanzando, qué medios estamos utilizando, qué herramientas estamos integrando con nuestro trabajo. Entonces considero que no debería la inteligencia artificial conocer información de fondo de los clientes. Ok, bien. Abordemos ahora también otro tema que se comenta mucho alrededor del manejo de la IA. Leslie, cuéntanos, ¿qué desafíos éticos se podrían plantear en el uso o manejo de la IA en decisiones judiciales? Considero que el más grave es el tema de la deshumanización. Si un juez basa su sentencia en una predicción automatizada sin analizar el contexto humano, se pierde el corazón del derecho. ¿Por qué? Porque la justicia no es mecánica, es interpretativa y la Corte Constitucional ya nos ha dicho en la sentencia C, en la 372 del 2011, que toda decisión debe tener una motivación razonable y humana. Y el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana exige que toda persona sea escuchada por un juez o tribunal competente y no por un software o una máquina. Entonces, digamos que ese sería como el desafío ético más importante de las decisiones judiciales frente a la IA. Muy bien, Leslie. De esta manera, pues acá vamos a hacer una pequeña pausa muy interesante que nos pone a reflexionar sobre el tema de la IA, que si se debe manejar, en qué caso se recomienda, de qué manera y demás. Continúen acá acompañándonos con estas tres estudiantes invitadas, futuras especialistas de Republicana, después de la pausa institucional. No se muevan. Así es, hacemos una breve pausa institucional en este espacio de El Navegante Científico. Recuerden que El Navegante Científico es el espacio del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde que si usted quiere conocer más acerca de la U Republicana, también la invitación es a que nos siga en las diferentes redes sociales. Síganos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. También recuerde que si quiere estudiar una carrera profesional lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Tenemos 9 carreras profesionales. Con nosotros puedes estudiar, por ejemplo, Derecho y terminar tu carrera en menos tiempo con la modalidad acelerada o avanzada 3.5. Pero también puedes estudiar Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Matemáticas, Finanzas y Comercio Internacional. Esta carrera también la puedes hacer en modalidad virtual, al igual que la carrera de Administración en Mercadeo, y cumplir tu carrera profesional en tan solo 2 años. O por supuesto estudiar trabajo social, carrera acreditada en alta calidad. La invitación es a que nos escribas al WhatsApp 321-301-7208 para recibir información personalizada o en www.urepublicana.edu.co. Recuerda, estudiar una carrera profesional o una especialización si es posible en la U Republicana, vigilada Mineducación. Continuamos con la segunda parte de nuestro Navegante Científico, espacio de todos los viernes en la tarde, para hablar acerca de estos aportes de la inteligencia artificial en la labor de los abogados. Nuevamente le damos el paso a nuestros invitados, el doctor Rodrigo Plazas,
y las tres estudiantes y semilleros de investigación Diana Higuera, Leslie Salamanca y Angie Ortiz. Bienvenidos entonces a esta segunda parte del Navegante Científico. Adelante, doctor Rodrigo. Gracias, Arley. Así es, un tema muy importante, importante para todas las carreras que puntualmente hoy lo estamos abordando desde la abogacía. ¿Sí? Un trabajo muy serio, muy profundo, muy metódico que desarrolló Leslie, Dayana, Angie Marisela y Diana Marcela. Sigamos entonces, voy a seguir con Diana Marcela. Cuéntanos un poco de cómo puede la IA apoyar a los jueces en Colombia. Doctor, la inteligencia artificial podría ser gran ayuda, ya que se puede clasificar expedientes e identificar jurisprudencias de muchísimas hojas, páginas, texto. Tenemos entendido y es clarísimo como estudiante que podemos abordar sentencias o información del tamaño de un libro diarias, y esto lo que va a hacer es alertar y generar borradores de sentencias en casos repetitivos. Estas funciones pueden agilizar la congestión judicial, esto es claro, especialmente en ciudades con alto volumen procesal. Por ejemplo, según el Consejo Superior de la Judicatura, en el 2023 hubo más de 3 millones de procesos nuevos y se presenta un incremento del 13.2% para el 2025. Esta es la muestra de la necesidad de la eficiencia que necesitamos en el país, pero siempre bajo el control humano. Ok, ahora Leslie, ¿puede entonces una IA tomar decisiones judiciales? Yo daría un absolutamente no. Aunque esta puede ser de apoyo, porque la decisión final sí o sí debe ser humana, la Constitución Política en su artículo 116 nos establece que solo los jueces y autoridades competentes pueden administrar justicia. Es decir, que la inteligencia artificial, como sabemos todos, no tiene conciencia ni responsabilidad legal. En Europa, la ley de la inteligencia artificial, esta de la Unión Europea, prohíbe expresamente que se tomen decisiones judiciales sin intervención humana, y considero que Colombia debería seguir como esta misma línea. Ok, muy bien. Angie, ¿cómo evitar que la IA vulnere el derecho de defensa? Bueno, doctor, aquí en nosotros, pues haciendo como tal un análisis, encontramos que principalmente con tres medidas. La primera, que los algoritmos sean auditables y explicables. La segunda medida, y quizás la más importante que hemos venido resaltando en este espacio, es que el abogado pueda impugnar cualquier recomendación automatizada. Y la tercera, que siempre exista una vía para apelar ante un juez. El debido proceso, como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política, incluye que el derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a controvertir decisiones. La inteligencia artificial no puede limitar estos derechos, pero es deber de nosotros garantizarlos. Ok, ok, entendido. Ahora, Diana, ¿qué debe entonces tener un sistema judicial para que incorpore la IA sin violar los derechos? Doctor, la inteligencia artificial se debe considerar como una herramienta poderosa que amplifica las capacidades humanas. Es una herramienta que potencializa la operatividad del humano, pero debe tener transparencia algorítmica, control humano, una revisión continua, capacitaciones a los jueces y a la seguridad de datos, como lo habíamos mencionado. Además, debe ser construido con principios constitucionales. No podemos dejar de lado la dignidad, la igualdad, el debido proceso, el acceso a la justicia. No se trata solo de adoptar la tecnología por moda y porque eso sea el boom a nivel mundial, sino que se debe tener extrema responsabilidad con la aplicabilidad de la inteligencia artificial en Colombia. De acuerdo, muy cierto. Responsabilidad. Ahora bien, hablemos algo de un concepto que se escucha mucho con el manejo de la IA, la opacidad algorítmica. Leslie, ¿qué riesgo representa esa opacidad algorítmica para la justicia? Bueno, Rodrigo, yo quisiera empezar por indicar qué es esa opacidad algorítmica. Se podría decir que es un fenómeno, si es que así lo podemos catalogar, por el cual estos procesos y criterios, o mejor digamos razonamiento, que no son accesibles ni comprensibles para el usuario. Entonces, responder tu pregunta sería que creo que el mayor riesgo
es pues que nadie entienda cómo se tomó una decisión. Esto violaría el principio de motivación y afectaría directamente la confianza en este sistema judicial. La justicia siempre se dice que tiene que ser clara, comprensible y verificable. La inteligencia artificial debe permitirnos auditar cada paso de las decisiones que se tomen. De lo contrario, no sería justicia, sino que sería eso, una programación opaca. Ok, ok. Interesante tus argumentos, muy bien. Ahora, Angie, ¿cómo afecta la inteligencia artificial el ejercicio del derecho laboral? Bueno, doctor, en este aspecto o en esta rama podemos decir que la inteligencia artificial ya está trabajando, ya está relacionada. Por ejemplo, está siendo usada para evaluar la productividad, para gestionar el personal y para tomar decisiones de contratación o despido. Esto puede vulnerar la estabilidad laboral si se hacen sin supervisión humana, si se hacen sin control. El abogado laboral debe garantizar que estos procesos respeten el debido proceso interno y que no haya discriminación algorítmica en selección de procesos o ascensos. Entonces, respecto a lo que tú nos dices, quisiera ahora que Diana me dijera o nos explicara acá en este espacio académico. ¿Los abogados laborales deben manejar programación? Vamos a empezar como la educación empieza a trabajar de forma conjunta, ¿cierto? Porque la programación la hablábamos de ingenieros, de sistemas, de programadores, pero para mí, doctor, considero que no necesariamente, si hablamos de codificar, claro está, que se refiere como al proceso de escribir instrucciones en un lenguaje de programación. Considero que hasta el grado de codificar no, pero sí se debe entender cómo funcionan los algoritmos que explicó, por ejemplo, mi compañera Leslie. Por ejemplo, qué datos usan, cómo se entrena esa IA para que las respuestas sean un poco más objetivas y sobre todo que se audite la información que se suministra y se entrega, como lo ha mencionado en varias oportunidades mi compañera Angie. Esta alfabetización digital jurídica es la clave para defender al trabajador en un entorno cada vez más automatizado. Ok, ok, ok. Leslie, ahora cuéntanos, ¿puede la inteligencia artificial generar inequidad en el empleo de abogados? Totalmente. Las grandes firmas que pueden pagar sistemas de inteligencia artificial tendrán gran ventaja frente a pequeños bufetes o abogados independientes. Esto podría concentrar el mercado legal. Por ello, el Estado considero debe promover herramientas públicas y gratuitas como observatorios legales con inteligencia artificial o plataformas jurídicas comunitarias. Porque digamos que para nadie es un secreto que en la actualidad ya hay muchas grandes oficinas legales que manejan sus propios chats con IA o las aplicaciones que hay varias de Justina, Lex Machina, entre otras. Entonces, claramente sí generaría una brecha de inequidad muy grande entre las IAs y la profesión del derecho. Ok, ok, ahora toquemos un tema también que es bien interesante respecto a la IA y el derecho laboral. Angie, ¿puede un empleador usar la inteligencia artificial para vigilar a sus trabajadores? ¿Qué opinas? Bueno, doctor, en este aspecto puede ser un poco controversial, porque en este caso vamos a decir que, como bien me comentábamos antes, estamos automatizando todos los procesos. Sin embargo, considero que sí se puede hacer siempre y cuando existan ciertos límites. La Corte Constitucional ha dicho que el monitoreo debe ser proporcional, necesario y con consentimiento, es decir, que el empleador está en la obligación de darle a conocer qué herramientas usa para el control, para la vigilancia, para, no sé, generar pues diferentes procesos o informes dentro de sus áreas, pero siempre debe ser informado a los trabajadores. No se puede convertir al trabajador en un objeto de vigilancia permanente y usar la inteligencia artificial sin respetar esos límites vulnera la intimidad y la dignidad del empleado. Perdón. Ahora, Diana, cuéntanos sobre retos. Los retos que nos plantea ya hablando del teletrabajo, teletrabajo que sea mediado por inteligencia artificial. ¿Cuáles serían esos retos? Sabemos que la pandemia nos trajo un cambio fundamental en el tema del teletrabajo, ¿sí? Nos obligó a avanzar años luz en modalidades diferentes
de trabajo, sobre todo por la posición física de los empleados. Los retos que plantea la inteligencia artificial son claros, entre ellos la supervisión remota, la pérdida de la desconexión laboral, el estrés digital. Ejemplo, la ley 2191 del 2022 reconoce el derecho a desconectarse del trabajo y para nadie es un secreto que hay personas que trabajan mucho más desde casa, ¿sí? Si la inteligencia artificial impone tareas 24/7 o mide productividad con sensores o el trabajador pierde la calidad de vida, pues esto va a requerir una regulación específica sobre la inteligencia artificial y el teletrabajo, pero lo vamos a ver en el desarrollo de la IA y un poco más adelante. Ok, ok. Ahora, Leslie, hablemos de un tema también importante que se relaciona mucho con lo que estamos mencionando hoy, respecto a la labor de los docentes. ¿Cómo cambiará ese ejercicio profesional del docente, en este caso docente del programa de Derecho a nivel mundial, frente a la inteligencia artificial? Pues Doc, yo creo que el docente debe alinearse a estas nuevas tecnologías. Él tendrá que ser más orientador que transmisor. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede enseñar teoría, pero no criterio. O sea, no puede hacer un estudiante crítico. Ellos se deben formar juristas que tengan ese pensamiento, que son los que los van a hacer en el futuro buenos abogados, que cuestionen, que interpreten y construyan estas soluciones jurídicas. Además que deberá enseñar ética digital, derechos digitales y esas herramientas legales tecnológicas que son las principales para poder desempeñarse ya en estas nuevas tecnologías. Ok, de acuerdo. Ahora, Angie, ya hablemos del concepto de ética y ética profesional. Si hablamos de ética profesional, ¿esta debe incluir contenidos de inteligencia artificial? Sí, doctor, sin duda alguna, como lo comentaba antes mi compañera Leslie, esto es un proceso formativo que inicia desde que nosotros estamos en la universidad, desde que inicia que conocemos la herramienta y que hacemos uso de ella. Sin duda alguna, sí debe reformarse el código disciplinario del abogado para incluir normas sobre su uso ético de tecnologías. No basta con prohibir el plagio o el fraude, que puede ser, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que podría verse. Ahora se debe formar sobre cómo usar la inteligencia artificial sin violar derechos, cómo evitar sesgos y cómo actuar con responsabilidad algorítmica. Ok, muy bien. Ahora, Diana, ¿cuál sería entonces el papel que tendrían todas las facultades de derecho en la regulación de la inteligencia artificial? Doctor, en este auge de la inteligencia artificial, las facultades de derecho deben ser líderes, proponer leyes, investigar casos, formar estudiantes en Legal Tech, crear observatorios, ya que se puede acceder a la información mucho más rápido. No pueden, pues, seguir enseñando solo derecho romano o penal, sin mostrar ni desmeritar estas materias, claro está, pero se debe mostrar que el mundo cambia, que esto evoluciona y la universidad debe ser un actor activo en el cambio de los futuros abogados. De acuerdo. Entonces, Leslie, en ese sentido, ¿cuáles serían esas habilidades blandas que van a ser más valiosas para ese abogado del futuro? Bueno, yo opino que esas habilidades blandas, desde mi perspectiva, las más importantes serían la empatía, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la ética profesional, mediación, y yo considero que la escucha activa, porque pues no es lo mismo tú escribirle de pronto a un software que tú darle sentimientos a eso que le estás transmitiendo a un abogado. La IA no tiene emociones ni sensibilidad, por eso las habilidades humanas serán el diferencial de un buen jurista. De acuerdo, muy bien. Ahora, sobre la visión, Angie, ¿qué visión debemos tener como futuros abogados frente al manejo de la inteligencia artificial? Bueno, doctor, aquí es importante tener en cuenta que la visión como futuros abogados y bueno, en general, todos quienes vamos a ejercer esta profesión es una visión crítica. Esa visión crítica debe ser constructiva. No se trata de resistirnos al cambio, como ya lo hemos mencionado, porque de alguna manera el resistirnos al cambio va a hacer que nos quedemos atrás, que
que no avancemos y que mucho menos sea un apoyo para nuestro ámbito profesional y crecimiento laboral. Debemos, en este caso, como decía, no resistirnos al cambio ni adoptarlo sin pensar. Debemos liderar el uso ético de la tecnología, defender los derechos fundamentales y garantizar que la justicia siga siendo humana y cercana. La IA es poderosa y nos ha demostrado que poco a poco nos acerca a un gran avance tecnológico, pero el criterio sigue siendo nuestro y desde luego la responsabilidad de hacer uso correcto de la misma. Ok, ok. Ahora, Diana, cuéntanos, ¿qué tan extendido sería el manejo o uso de la inteligencia artificial en Colombia hoy en día? Bueno, doctor, según el DANE, para el 2023, solo el 12.7% de las empresas colombianas usan soluciones basadas en la IA. Esto es exageradamente bajo para algo que se implementa a nivel mundial. Esto muestra que la población, que esta adopción es primitiva, estamos a niveles muy bajos de la adopción de estas nuevas herramientas. Aunque es creciente, especialmente en sectores como la banca, ya vemos que hoy en día no se firma un documento, sino te llega un código o están diferentes formas digitales. También lo utiliza, por ejemplo, la salud o en algunas herramientas la justicia. El uso en este ámbito jurídico aún es muy limitado, pero pues, hay iniciativas como el Laboratorio de Innovación Legal de la Rama Judicial, que llamamos en Justicia 4.0, pues ya exploran estas herramientas para acelerar los procesos. Sin embargo, esta opción debe estar acompañada de una regulación clara y la formación ética de los intervenientes en el proceso de derechos humanos. Ok, ok. Ahora, Leslie, ¿cuál sería el marco legal más relevante actualmente para el uso o manejo de la inteligencia artificial en nuestro país? Doctor, como lo manifestamos, digamos que anteriormente, en Colombia aún no existe un marco legal importante, es decir, una ley específica de inteligencia artificial, pero contamos con una política nacional de inteligencia artificial del 2019 que orienta su desarrollo ético y responsable. Además, también, como lo decíamos anteriormente, se aplican las normas de la ley la 1581 del 2012, que es la protección de datos personales, la ley 1266 del 2008, la VEAS Data Financiero, la ley 1341 del 2009, que es el de las TIC, la 527 de 1999, que es la de comercio electrónico y firma digital, y la 2213 del 2022, que es la de justicia digital. Digamos que estos serían como los marcos normativos que son el punto de partida mientras se construye una ley integral de inteligencia artificial. Ok, ok. Ahora, Angie, ¿cómo se está usando actualmente la inteligencia artificial en nuestro sistema judicial? Bueno, doctor, pese a que pues hemos reiterado que aún no tenemos un gran avance de la inteligencia artificial en Colombia y principalmente en nuestro sistema judicial, la rama judicial ha implementado pilotos de la inteligencia artificial para gestión documental, clasificación de procesos y asignación de turnos. Por ejemplo, en Medellín se aprobó un sistema de inteligencia artificial para identificar procesos repetitivos y agilizar fallos en casos de mínima cuantía. Aunque no reemplaza al juez, mejora los tiempos procesales y según el Consejo Superior de la Judicatura, la carga judicial supera los 4.5 millones de procesos activos, por lo que el uso de la inteligencia artificial podría ser clave para combatir la congestión. De acuerdo. Ahora, Diana, tenemos datos sobre el nivel de confianza de los colombianos frente a esas decisiones automatizadas. Claro, doctor. La encuesta más reciente del Ministerio de las TIC reveló que solo el 32% de los colombianos confiaría en una decisión tomada por la inteligencia artificial, claro, está en el ámbito jurídico. Esta cifra es tan solo el reflejo de un reto. Si las personas no entienden cómo funciona la tecnología, desconfiarán de ella. Es totalmente lógico. Pero para eso es fundamental trabajar en la transparencia algorítmica, en la educación digital y en la participación ciudadana para que esto llegue a más partícipes y a las necesidades que se tienen hoy en día. Ok. Y como última pregunta, que esta pregunta sería para cerrar con Leslie. ¿Qué recomendaciones ha hecho puntualmente la Corte Constitucional
sobre tecnología e igualdad. Bueno, la Corte ya ha advertido que el uso de herramientas tecnológicas no pueden vulnerar derechos fundamentales. De hecho, en la sentencia en la T-221 del 2019 señaló que cualquier plataforma digital usada por el Estado debe garantizar accesibilidad, no discriminación y protección de datos. Además, nos recordó que los algoritmos no pueden reemplazar el juicio humano en decisiones sensibles como el acceso a la justicia, la salud o la educación. Ok, bueno, ahora ya después de terminar este proceso de preguntas, ya quisiera yo pasar a otro tema. De pronto ya que cada una de ustedes me pueda responder lo siguiente. ¿Cómo se sienten, señoritas Diana, Leslie, Angie, de haber culminado su proceso académico tanto de pregrado como de especialización y que ya hoy es la última actividad académica? ¿Cómo se sienten? Empecemos con Diana, seguimos con Leslie y finalmente con Angie. Doctor, pienso que es un reto y una recompensa a nivel personal. Es un esfuerzo y quien estudia derecho comprende a lo que nos enfrentamos día a día. Ha sido algo de disciplina, algo de constancia, de amor, porque esta carrera nos enseña ese amor por la justicia que todo abogado debe tener esos principios y simplemente trae a la conciencia lo que eres y lo que vas a hacer como persona y hacia la ciudadanía. Somos, en este caso, un uso hacia la garantía de los derechos humanos. Entonces, me parece una actividad que me hizo entender un poco más el derecho laboral, finalizar mi especialización y mi pregrado, lo que hace es formarme más allá de profesional como ser humano. Estoy agradecida altamente con la universidad, con los procesos académicos y los planes complementarios como este semillero que hemos tenido. Entonces me siento muy feliz y agradecida principalmente. Ok, muy bien, Diana. Leslie, tu turno. Em, la verdad es complicado, digamos, que poder decir qué es lo que uno siente, porque uno siempre entra como con unas expectativas, se ocupa uno demasiado, más cuando uno hace parte de este sistema que es el 3.5 que prácticamente como desde cuarto, quinto semestre no hemos parado. Entonces, agradecimiento a las personas que compartieron con nosotros, agradecimiento a la corporación, porque pues bien o mal yo considero que tenemos muy buenos docentes. Me siento muy contenta, además de haber ya culminado mi especialización en probatorio procesal y oralidad judicial, y eso son oportunidades, digámoslo de esa manera, que nos brinda la corporación. Entonces, se siente uno como de cierta manera realizado, pero también de pronto lo digo a las personas que ya están casi en su proceso de terminar su pregrado, y es que en este momento, sobre todo en la carrera de Derecho, que queda uno como, bueno, a mí me gusta esto, pero también me gusta esto, entonces también entra uno como en un bucle, ¿sí? De que le gustan a uno muchas cosas, entonces tiene uno ya que empezar a organizar este tema, además que nos representa no solo la culminación de un proceso académico, sino también el compromiso de ejercer esta profesión con ética, con justicia, con responsabilidad social, que es lo que siempre le vienen a uno inculcando a lo largo de estos años. Entonces, digamos que esa es como principalmente mi conclusión respecto a la finalización. Leslie, muy bien. Y cerramos con Angie, cuéntanos. Bueno, doctor, en lo personal son varias emociones. La primera, por un lado, es agradecimiento a mi familia, agradecimiento a mis amigas, compañeras que han estado allí para apoyarme, agradecimiento sin duda alguna a la universidad, una universidad que nos ha permitido crecer, una universidad que nos ha permitido participar por lo menos en ese tipo de espacios, que nos dio la opción de cursar una especialización como opción de grado y avanzar un poco más. Eso también es sumamente importante. Sin embargo, y algo que escuchaba ahorita decir de Leslie y de Diana, lo que viene en este momento, estamos cerrando un ciclo, pero sin duda empezamos algo muy importante, es un reto profesional que debemos asumir con responsabilidad, con ética, con profesionalismo. Entonces, son lo que decía antes, doctor, muchas emociones, pero a la vez es resaltar que es una carrera muy bonita, que nos exige, que nos reta cada día a ser mejores, a construir una mejor educación, y sin duda alguna eso es lo que está haciendo en este momento la universidad con nosotros. De acuerdo, solamente me resta, antes de cerrar, sinceramente,
como futuro colega, docente de ustedes, felicitarlas. Diana, Leslie, Angie, sigan con esa pasión, con esa disciplina, lo lograron. Ya cerraron su proceso, llevarán siempre en su corazón a U Republicana, que realmente fuese ese sello republicano en estas nuevas profesionales y especialistas de tres ramas diferentes del derecho. Y pues a pesar de pronto de retos, obstáculos que tuvieron, aquí están culminando este proceso académico. Personalmente las felicito y que ustedes también se convierten en referentes para aquellas personas y puntualmente también para aquellas mujeres que están considerando estudiar hoy una carrera y en este caso derecho. Señoritas, felicitaciones por este espacio y Gracias, doctor. felicitaciones Gracias, por la doctor. seriedad. ¿Listo? Cuídense mucho. De esta manera nos despedimos de toda la comunidad académica que se conectó y nos acompañó durante esta hora a través de U Republicana y U Republicana Radio. De esta manera le devuelvo la palabra a nuestro querido director de U Republicana Radio, Arley Tafur. Así es, doctor Rodrigo, muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, por hacer parte de estos espacios académicos que de una u otra forma siempre están a la vanguardia, ¿no? De lo que está ocurriendo, generando, por supuesto, en nuestros estudiantes y quienes nos siguen en redes sociales, pues estos nuevos conocimientos. A Angie Ortiz, Leslie Salamanca, Diana Higuera, gracias por acompañarnos también, por supuesto, esta es su casa. No solo U Republicana Radio, sino por supuesto la Corporación Universitaria Republicana. Les agradecemos por hacer parte también de estos espacios y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Si ustedes recién llegan a esta transmisión, pues recuerden que el día de hoy estuvimos charlando acerca de estos aportes que ha dejado la inteligencia artificial en la labor de los abogados. En segundos estaremos cerrando este en vivo y ustedes podrán disfrutar nuevamente toda esta conversación del navegante científico allí a través de nuestras fanpage oficiales en Facebook, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Listo, Arley, gracias. Sigan conectados con U Republicana Radio. Recuerden que si quieren iniciar una carrera profesional, lo pueden hacer con nosotros. Visiten nuestra página web www.republicanaradio.com y conoce más acerca de todo lo que la Corporación Universitaria Republicana tiene para ti. 9 carreras profesionales, 19 especializaciones. Si quieres información personalizada, puedes escribir vía WhatsApp al 321-301-7208. 321-301-7208. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad con más del Navegante Científico. Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros 2 nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.